Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este lunes 13 de septiembre. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 284 pacientes en hospitales públicos. 57.740 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que son 66.128. Hoy se detectaron 281 nuevos contagios de coronavirus, 259 en Mérida, 3 en Canacín, 2 en Acanquet, Tizimín y Valladolid, 1 en Celestún, Junucmá, Izamal, Motul, Muna, Oxuscap, Progreso, Tecash, Tecom, Temash, Ticul, Tzucacab y 1 foráneo. De los 66.128 casos positivos, 548 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 39.155 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 10.497, en la zona oriente 9.988, en la zona centro 3.688, en la zona sur 5.716 y en la zona poniente 9.266. Lamentablemente en este parte médico informamos de 17 fallecimientos. Son 9 mujeres y 8 hombres, de un rango de edad de 38 a 89 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia renal crónica, obesidad y EPOC. 12 residían en Mérida, 1 en Tecal de Venegas, 1 en Concal, 1 en Chocholá, 1 en Maxcanú y 1 en Ticul. En total, son 5.698 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.406 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 284 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Ese es el informe del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.